Bien, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Les saludamos desde el Hospital 22 Tarapoto. Traigo los saludos cordiales de nuestro director de nuestro establecimiento. En esta oportunidad me encuentro con el doctor Henry Sánchez Flores. Él es médico ginecobstetra de acá de nuestro hospital. Y hoy va a tener en cuenta un tema muy importante, ya que estamos a conmemorarse una fecha muy especial que es el 4 de febrero, que es la lucha contra el cáncer. Sabemos que el cáncer de ovario, que es el tema que hoy día va a tratar el doctor Henry Sánchez, es una de las segundas patologías neoplasias ginecológicas más frecuentes que es a nivel mundial, y todos los 4 de febrero pues se celebra en conmemoración a esta lucha que se hace a nivel mundial para prevenir esta neoplasia, para poder detectarlo y dar un tratamiento mucho más oportuno. Se celebra esta fecha de 4 de febrero. Es por eso que el Hospital de Tarapoto ha creído conveniente invitar al doctor Henry Sánchez Flores, es médico ginecólogo, repito nuevamente, que va a tener el gusto de poder exponer este tema y tratarlo durante este tiempo. También hago la invitación a cada uno de ustedes para que se puedan inscribir posteriormente, después que empieza la exposición, para las constancias que vamos a expedir. Doctor Henry, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Gracias por compartir su conocimiento. Sabemos que también la dedicación a este tema muy importante, muy relevante, que afecta a millones de mujeres en nuestro país también. Licenciada, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, y ahora de conmemorarse el Día de Lucha contra el Cáncer, pues es un tema que a veces no se toca, entonces vamos a tratar de compartir algunos conocimientos sobre lo que es el cáncer de ovario. Bueno, para dar unas generalidades, los ovarios, pues unos órganos se encuentran ya adheridos a lo que es el útero. Esos órganos se desempeñan funciones importantes, que son la producción de gameto femenino, que es el ovocito. Por mes ellos liberan un ovocito que viaja a la trompa hasta el útero, que obviamente va a causar lo que es el embarazo. Produce secreción de hormonas femeninas. El ovario es la fuente principal de estrógeno y progesteronas, y en la menopausia estos ovarios dejan de producir ovocitos y también hormonas femeninas. El contenido que vamos a tratar ahora es sobre la clasificación de lo que es el cáncer de ovario, la epidemiología, los factores de riesgos, el tamizaje, cómo se diagnostica, el estadiaje, el tratamiento y, si me alcanza el tiempo, la recurrencia, ¿no? Bueno, para la clasificación tenemos que tener en cuenta un poco de anatomía, lo que es la estructura de lo que es el ovario. Ahí encontramos un ovario donde la parte de fuera, que es el epitelio, la zona del epitelio, la parte interna, que es el estroma, y la parte que usted ve acá, donde está el puntero, que es las células germinativas, que también va a producir algunos cánceres que son de poca frecuencia, pero también se presenta. Dentro de los cánceres de mayor frecuencia tenemos el cáncer de seroso de epiteliales. Bueno, ahí tenemos los 4 tipos de cánceres, que es el cáncer de epiteliales, que son los más comunes. Dentro de ellos, los más comunes y los más severos son los serosos, de alto grado. Tenemos también los mucinosos, los endometrioides, la célula clave, que también son agresivos, y el tumor de Brenner. En los geminales tenemos el teratoma, que puede ser maduro o inmaduro, que puede ser maligno o benigno o maligno. Los germinomas, el tumor seno endodérmico, el coriocarcinoma, el carcinoma embrionario, el gonadoblastoma. Y de cordones sexuales que tenemos de la granulasa, que generalmente produce estrógenos, de la del frenoma, y los angioblastomas, que producen andrógenos. En los metastásicos ya tenemos los mullerianos, los extramullerianos, y los tumores de Kuchenberg, que contienen dentro de ellos células de la mama y células del estómago. Lo que ahora nos implica es, lo que vamos a tratar ahora es los temas de los tumores epiteliales, que son los más comunes. Bueno, para hablar un poco de la epidemiología del tumor de ovario, el cáncer de ovario es una enfermedad que afecta a uno o más ovarios. Corresponde al 3% de cánceres en mujeres en Estados Unidos. Aquí en el Perú también se encuentra entre los 8 primeros cánceres en el Perú.
Es la quinta causa de muerte por cánceres en mujeres. El segundo cáncer ginecológico en Estados Unidos a nivel mundial, pero en el Perú tenemos en el tercer lugar. Es la primera causa de muerte por ginecológico a nivel mundial y el riesgo es de 1 en 70 mujeres. La edad promedio de presentación son pacientes posmenopáusicas entre mayores de 50 años y tenemos un promedio de 63 a 65 años en la mayoría de los casos. Existen tres tipos de cáncer de ovario, como ya lo vimos, el carcinoma epitelial, que representa entre el 85 y el 90% de los cánceres de ovario, que son los más comunes, los tumores celulares germinales, que son muy frecuentes, y los tumores de estroma, que aún son mucho más infrecuentes. El cáncer epitelial es la causa principal de muerte por cáncer ginecológico, es una enfermedad más frecuente en mujeres posmenopáusicas, como ya lo dije, la incidencia va entre 50 y 65 años y una edad media de 63 y 65 años. Bien, la incidencia en el Perú se está considerada de unas 7.6 nuevos casos por cada 100.000 mujeres y una mortalidad de 3.8 por cada 100.000 mujeres, y el porcentaje es relativamente alto con relación a otros cánceres. Esta es una estadística del año 97, donde encontramos que el cáncer de ovario ocupaba el quinto lugar, el sexto lugar con una incidencia de 8.7 y una mortalidad de 7.0, ahora ha bajado un poquito, pero mantiene el rango. Esta es una estadística que encontramos que es el cáncer a nivel mundial, en donde encontramos que el cáncer de ovario se encuentra en el 8º lugar, seguido anteriormente de algunos cánceres como el colorectal, el colon de mama, que se encuentran en mayor porcentaje, seguido del cáncer de cervix y el cáncer de ovario, como vemos acá. Esta es una estadística también donde comparamos los cánceres y los pacientes que han muerto por cánceres, en los 10 primeros cánceres, tanto hombres como mujeres. Como vemos aquí, la incidencia y la mortalidad del cáncer de ovario, que se encuentra en un es de 6.7 a nivel mundial, con una mortalidad de 4.0 por cada 100.000 habitantes, ¿no? Esta es la incidencia de cáncer en el Perú, en donde vamos a encontrar que el cáncer de mama se encuentra en primer lugar, perdón, el cáncer de cuello uterino se encuentra en primer lugar, el cáncer de mama se encuentra en segundo lugar, y por aquí encontramos el cáncer de ovario, que pues casi igual que el cáncer de ovario biliar, que se encuentra en 7º y 8º lugar. En nuestra selva de Perú encontramos también cánceres que predominan, el cáncer de cuello uterino, seguido con el cáncer de mama, y en tercer lugar, en 8º lugar, compartido igual con las vías biliares, el cáncer de ovario. Son estadísticas que se presentan del año 2002. Bueno, la causa y factor de riesgo no se conoce exactamente. El cáncer de ovario, como otros tumores malignos, se produce como consecuencia de unas acumulaciones de alteraciones genéticas que causan un crecimiento anormal, pero no se sabe exactamente los mecanismos que van a producir esas alteraciones. Hay varios estudios epidemiológicos han identificado algunos factores que podrían aumentar el riesgo de enfermedad. En algunos lugares, en algún momento decía que una dieta rica en grasa y la exposición al talco por la parte genital de las mujeres podían predisponer a un cáncer de ovario. Pero esa teoría es un poquito que se está quedando atrás, ¿no? A otras teorías que están tomando mucho más fuerza para determinar cuál es la causa en sí de lo que es el cáncer de ovario. Bueno, existen factores de riesgo, como también existen factores protectores. Dentro de los factores de riesgo, primero puede ser mujer, porque tienen los ovarios, la edad sobre los 40 años, en la mitad de los casos de mayor de 60, la infertilidad, uso de inductores de ovulación, la obesidad, el consumo de grasas, la herencia del 10% de BRCA1, BRCA2, el síndrome de Lynch, la historia personal de un cáncer de mama que puede coadyuvar a un cáncer de ovario, el no haber tenido hijos y la endometriosis. Y lo que disminuyen son los embarazos de multiparidad, uso de anticonceptivos orales, la lactancia materna, esterectomía, pulsectomía o vacuectomía, pero vamos a explicar más adelante lo que es la teoría justamente de esto, con la que se relaciona a estos factores de riesgo. Se conoce que la relación de cáncer de ovario con algunos factores hormonales y factores relacionados con la reproducción. Así, las mujeres que no han tenido hijos tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer de ovario. A lo contrario, mujeres que han tenido muchos hijos o que tienen lactancia materna prolongada son un factor protector para el cáncer de ovario, ¿no? Así lo mismo que utilizan anticonceptivos orales.
Bueno, el factor de riesgo global es de 1 en 71 mujeres, que es un porcentaje de 1.4%. La edad media en lo que se diagnostica estos cánceres es de 65 años en promedio, ya que el cáncer de ovario se considera como un asesino silencioso, no presenta sintomatología. Cuando se encuentra un cáncer de ovario, generalmente hace sintomatología consecuente grado en estadio 3 o 4. Lo ideal sería diagnosticarlos en estadio 1 o 2, pero generalmente esos tumores que se pueden encontrar son hallazgos por la casualidad, puede decir, ¿no? Como vemos aquí, la mayor incidencia está entre los 36 y 31, 41% por 100.000 personas con cáncer de ovario está entre los 50 y 69 años. Hay algunos factores, que son los factores reproductivos y los factores de historia familiar, que generan un porcentaje de 5% de pacientes que tienen historia familiar que podría ser cáncer de ovario. Como le digo, hay factores de riesgo que son reproductivos. Hay una teoría que es la teoría de la ovulación incesante. ¿Qué quiere decir esto? Es una teoría en donde describe que la ovulación persistente es aquella que produce mayor riesgo de presentar cáncer de ovario. Por ejemplo, aquí tenemos el primer embarazo o en las mayores personas de mayores de 35 años, una digesta, es decir, siempre ha tenido persistencia de ovulación mensualmente, la menarquia temprana, la menopausia tardía. Bueno, la teoría refiere a que da una ovulación permanente que hace una injuria en todos los meses en el ovario para salir el ovocito, es lo que produce un mayor riesgo de presentar cáncer de ovario, ¿no? La terapia hormonal sustitutiva y la enfermedad periódica inflamatoria. Pero también existen factores protectores que disminuyen el riesgo de un 30 a 60%. ¿Ellos cuáles son? El primero, un embarazo menor de los 25 años, el uso de anticonceptivos orales que disminuyen un riesgo relativo a 0.5, o sea, la mitad de lo que se podía producir. La lactancia materna, que hay personas que han tenido bastante hijos de la múltipla, que tenga lactancia persistente, es un factor protector para el cáncer de ovario. Hay otros que predicen que la ligadura de la trompa, la vasectomía y la histerectomía también pueden producir un efecto protector en un cáncer de ovario, pero eso todavía no tiene muchos adeptos, pero está en investigación todavía, ¿no? Bueno, los factores familiares, como ya repito, los factores familiares incrementan un porcentaje de 5%. Pero vamos a ver aquí, en la población general, el porcentaje es de 1.4%. Pero si nosotros tenemos un pariente de primer grado con algún tipo de cáncer de ovario o de mama, el porcentaje se eleva de 4.5%. Si a eso tenemos dos parientes de primer grado con un tipo de cáncer, ya sea de ovario o de mama o cualquier otro tipo de cáncer, el porcentaje se eleva hasta un 7%. En realidad, los factores familiares, el porcentaje va de entre 5 a 10% de riesgo de mama con familiares con pacientes de cáncer de mama. Bueno, los familiares que han tenido, o las pacientes que han tenido familiares con antecedentes de cáncer de mama, se dice que la presentación de este cáncer se puede producir 10 años antes. Si tenemos un promedio de 63 a 65 años, eso refiere que se va a presentar 10 años antes. Estamos hablando de nuestros 53, 55 años que se puede encontrar un cáncer de ovario, ¿no? Hay genes asociados a la herencia familiar, y los genes generalmente son los BRCA1, los BRCA2. Si bien es cierto, el BRCA1 está más asociado a cáncer de mama, como vemos ahí un porcentaje de 50-85%, pero en el cáncer de ovario, en el caso de BRCA1, incrementa de 15 a 45%, y en el caso de BRCA2 disminuye de un 10 a 20%, y en el caso de mama, el BRCA2 también está asociado en un 50-85%. El síndrome de Lynch, que es un cáncer de colon hereditario no poliposo, que también está asociado a un cáncer de ovario. Bien, la mortalidad de cáncer de ovario se explica por dos razones. Uno, como ya le vuelvo a decir, la ausencia de sintomatología específica que motiva a la mayoría de pacientes que pueden presentar enfermedad. O sea, los diagnósticos son muy específicos para un cáncer de ovario. También no existe una screening definitivo que indique un cáncer de ovario, que nos pueda diagnosticar un cáncer de ovario. La mayor incidencia de esta enfermedad se dice que se utiliza en países industrializados y se presentan. Había una estadística en donde los pacientes que tenían mayor cantidad de cáncer de ovario en Estados Unidos.
y que los pacientes con Japón, en Japón no tenían mucha incidencia de cáncer de ovario. Por eso migraron hacia los Estados Unidos, comenzaron a presentar cáncer de ovario, ¿no? Por la comida, por muchos factores más. Asimismo, existe una evidencia de que los pacientes portadores de muchas mutaciones tienen una mejor supervivencia, ya que estos pacientes con mutaciones se hacen mayor seguimiento y se hace un mayor control. Bueno, entre las razones que se citan está el hecho de que las mujeres con controles más activas y pueden ser diagnosticadas como en fase precoz de la enfermedad, ya que ya tienen, por haber tenido el antecedente de un cáncer familiar, entonces tiene mayor precaución y se diagnostica con mayor facilidad. Los síntomas para el tamizaje, nosotros hacemos por varios métodos. Uno de los métodos es la sintomatología. Si tenemos una paciente que tiene 50 años a más y tenemos una distensión abdominal progresiva, una elevación repetida de llenura, de plenitud, molestias pélvicas o abdominales, molestias a orinar, hacer deposición persistente y que nos explica la causa de un sangrado vaginal inapropiado, podemos ya estar pensando en un cáncer de ovario, aunque no es específico. Bien. Habitualmente el cáncer no se puede determinar en meros estadios. Los síntomas son muy leves y pasan desapercibidos y confunden muchas veces con otros procesos digestivos. En la cavidad abdominal el tumor puede crecer y diseminarse de manera silente, de manera que la causa oxígenos puede estar diseminada, ¿no? Incluso los primeros síntomas de etapa avanzada son habituales, bastante vagos la sintomatología y puede ser inespecífico, que pueden confundirse con otro tipo de patologías abdominales, como dispepsia o gases. En el cáncer de ovario, por lo tanto, es difícil diagnosticar precozmente y es la principal causa que eleva su mortalidad, ya que en los estadios 1 y 2, como lo voy a repetir, muchas veces es por casualidad cuando se realiza un tipo de cirugía y encontramos un cáncer de ovario o un tumor de ovario. Bien. La sintomatología tiene una sensibilidad muy baja, ¿no? Vemos que la sensibilidad en la sintomatología es 50-57% de estadios 1 y 2, y la sensibilidad es 67% en estadios 3 y 4, que generalmente son los estadios en donde se diagnostica el cáncer de ovario. Bueno, tenemos otro tamizaje que está así con marcadores tumorales. Dentro de ellos, el CA125 es el mejor marcador de cáncer de ovario, pero no es específico. Se dice que el cáncer avanzado solamente se detecta un 80% de los estadios avanzados. Existe un 20% que no es detectable. Y en los estadios tempranos solo va a detectar un 50%. Y porque también este CA125 se eleva con otras causas que no son malignas o también patología benigna, ¿no? Por ejemplo, hay otros cánceres que se elevan el CA125, el cáncer de mama, el cáncer de páncreas, el pulmón, el cáncer endometrial, y la patología benigna que pueden aumentar el CA125 es la endometriosis, una enfermedad pélvica, una hepatitis de embarazo, una peritonitis, una cirugía abdominal. Por tal motivo se dice que el CA125, si bien es cierto, puede determinar el cáncer de ovario, pero no es específicamente, es específico. Existen otros marcadores tumorales combinados con el CA125 que hacen el diagnóstico mucho más fácil, con un aumento del porcentaje en el valor predictivo negativo entre 78 y 98%, y que pacientes premenopáusicos aumenta el porcentaje, ya que el CA125, la sensibilidad de la 60, con OVA1 aumenta el 89%, y en las premenopáusicas aumenta hasta un 89% con el OVA1. Pero estos marcadores tumorales son muy caros y son complejos. Como vemos, el OVA-SURE aglutina 6 marcadores y el OVA1 aglutina 5, incluye el CA125 en los dos casos, ¿no? Pero, como le voy a decir, son marcadores tumorales complejos y caros, generalmente no se realizan, ¿no? Miren, el otro método para el diagnóstico del cáncer de ovario es el ultrasonido. El ultrasonido pélvico tiene menor sensibilidad que un ultrasonido transvaginal, ¿no? Se realizaron estudios en 5.479 mujeres en el Reino Unido, de los cuales
más de 317 fueron falsos positivos, ¿no? Más una ecografía transvaginal que es mejor y más específica para el diagnóstico de enfermedades o de cáncer de ovario en el primero y segundo estadio, con un valor predictivo positivo de 27%. También se hicieron otros estudios donde incorporaron la ecografía transvaginal con el CA125 y donde encontraron que tendría que hacerse de 10 a 15 laparotomías y encontraron solamente un cáncer. La combinación CA125 con ecografía transvaginal tuvieron que ser 4 laparotomías para diagnosticar un cáncer, es decir, siempre había más posibilidades de errar con este método. Se hicieron muchas laparotomías, pero se encontraron pocos cánceres. De esta manera que eso significa que no existe un método de tamizaje efectivo e ideal para diagnosticar un cáncer de ovario. Bien, como vemos aquí, esta es una ecografía transvaginal donde encontramos un quiste de ovario, donde encontramos el borde pequeño, delimitado, delgado, con una imagen anecogénica con el Doppler negativo que tiene características de un quiste simple de ovario, ¿no? A diferencia de este, que encontramos ya un quiste con partes ya sólidas, con trabéculas, con componentes sólidos en el interior, que puede identificarse más o orientar más a un cáncer de ovario. El diagnóstico se hace por pacientes con sospecha, que pueden tener pacientes con dolor abdominal pélvico, como lo voy a repetir, distensión abdominal, saciedad temprana, síntomas urinarios, urgencia y frecuencia. Y pacientes premenopáusicos también pueden presentar tumor abdominal palpable, ascitis, adenopatías irregulares, axilares, supraclaviculares y polinomio pleural, y que a la vez tenemos historia familiar. Entonces, con estos datos y con esta sintomatología, nosotros tenemos un paciente con sospecha de un cáncer de ovario. Como lo voy a repetir, el estudio de imagen que tenemos en la ecografía pélvica transvaginal es la mejor. Es el estudio de detección en edades, en estadios tempranos, que nos van a dar dos áreas, dentro del tamaño y la morfología. O sea, dentro del tamaño, nosotros decimos que un ovario normal tiene entre 20 a 3 centímetros cúbicos de volumen en las pacientes premenopáusicas, y en una posmenopáusica el volumen baja a un 10 centímetros cúbicos, ¿no? Y también nos va a dar parte de la morfología. Por ejemplo, el ovario, si encontramos quistes multiloculares, proyecciones papilares y sólidas, septos regulares, ascitis, entonces nosotros tenemos una alta sospecha de un cáncer de ovario. Bien, la tomografía también es otro método de imágenes que nos va a ayudar a determinar un cáncer de ovario, pero nos da una orientación más en los estadios avanzados, ¿no? Determina, porque va a determinar sitios metastásicos, entonces la cirugía citoreductora puede ser completa o no completa. Es decir, nos va a dar una orientación para hacer una cirugía, que es la que vamos a ver más adelante, cómo se hace ese diagnóstico y el tratamiento. Y también nos va a dar la oportunidad de determinar si la cirugía citoreductora va a ser óptima o no va a ser óptima. Quiero destacar aquí que la vía de diseminación es de intercelómica, es decir, no se diagnostica un cáncer de ovario, un quiste de ovario con punción, porque puede diseminar por derrame líquido a nivel del peritoneo, y estas células pueden diseminarse a través de ella. Por eso lo ideal es hacer una cirugía de estadiaje o histológica, no histológica. Los estudios de imagen, como ya decimos, la tomografía no va a indicar si la citorreducción va a ser óptima o subóptima. Si nosotros encontramos enfermedades ya metastáticas con el compartimento supracólico, enfermedades alrededor del vaso o el estómago, la fosa biliar, en la enfermedad, en la arteria mesentérica superior, ascitis masiva, implantes peritoneales, afección importante en el pípilo, entonces nosotros vamos a saber que esta citorreducción no va a ser óptima. Entonces buscamos otro tipo de abordaje, ¿no? Bien. También tenemos la forma de abordaje para diagnóstico de marcadores tumorales. Como ya dijimos, el CA125, que es uno de los marcadores que más se utilizan, pero es específico, también sirve para detectar recurrencia o respuesta a la quimioterapia. Otros marcadores que pueden usarse es el
199, que se solicitan tumores mucinosos, y el AC, que es el antígeno carcinoma embrionórico, se usa para detectar metástasis. Hay un índice que se puede utilizar, que es entre el CA125 y el AC. Cuando este índice sale a menor de 25, se considera que es un quiste de ovario ya con metástasis. Hay otro tipo de abordajes, es el abordaje multimodal, donde utilizamos el ultrasonido, el estatus menopáusico y el valor de CA125. El ultrasonido no va a dar puntajes. Por ejemplo, si encontramos quistes moleculares, áreas sólidas, metástasis, o tumor bilateral, le vamos a dar un puntaje. Si no encontramos uno, es 0. Si encontramos uno de ellos, es 1, o si encontramos mayor de 2, va a ser 3. A eso le vamos a sumar, si es una paciente premenopáusica, le multiplicamos por 1, o si es postmenopáusica, le multiplicamos por 3. Y esto lo multiplicamos por el valor de unidades internales por mililitro de lo que es el CA125. Si el valor de esta multiplicar nos da mayor a 200, este paciente es altamente sugestivo de un cáncer de ovario maligno o de alta malignidad. Hay otros estudios que se pueden realizar cuando ya tenemos una indicación de un cáncer de ovario metastásico, como son la radiografía de tórax, para encontrar derrame pleural que te encuentra generalmente un 15%, una mamografía para encontrar cáncer de mama, una colonoscopía, una laparoscopía cuando el cáncer es metastásico. Bien, el estudiaje se tiene que hacer exclusivamente por cirugía, ¿no? Entonces, el estudiaje tiene cuatro partes, por decir de una manera. Los que están limitados a los ovarios, los que están en extensión pélvica, los que tienen extensión a peritoneo fuera de la pelvis, o a ganglios inguinales y retroperitoneales, y metástasis a distancia. Lo recomendable es que esta cirugía sea hecha por un cirujano oncólogo o un ginecólogo oncólogo, porque son los que tienen mayor habilidad y mayor experiencia en lo que se hace, lo que es el estadiaje de los pacientes con cáncer de ovario, ¿no? O cualquier tipo de cáncer. Bien, el estadiaje tenemos en la etapa 1. En la etapa 1 son aquellos cánceres o pues células que están solamente se dan en el ovario. El A1, que se encuentra solamente en un ovario, sin superficie y sin células malignas ni ascitis. El 1B, que se encuentra ya en los dos ovarios. El 1C, o el que se encuentra en los dos ovarios, pero que aquí ya hay ruptura de la quirúrgica y células malignas en ascitis, ¿no? Hay ruptura de la superficie. En el estadiaje de la etapa 2, encontramos de los 2A, que se extiende a órganos genitales afuera del ovario, y el 2B, que secciona otros tejidos pélvicos intraperitoneales. El 3C, que es la etapa que más se diagnostica este tipo de cánceres, encontramos el 3A1 con ganglios intraperitoneales solamente, el 3A2 cuando encuentran células de intraperitoneo microscópico con o sin ganglios retroperitoneales, el 3B, el peritoneo extrapélvico, cuando encuentran ya células macroscópicas, sí, con mayor de 2 centímetros, con o sin ganglios peritoneales, y cuando el peritoneo se encuentra células o tumoraciones mayor de 2 centímetros, y encuentras extensión a hígado, a vaso, o con o sin ganglios retroperitoneales. Y en la etapa 4, cuando encontramos pacientes con derrame pleural, generalmente cuando encontramos metástasis a otros órganos de hígado, pulmón. Bien, los estadios nos va a dar un importante conocimiento sobre la sobrevida o el pronóstico de la paciente. Como vemos aquí en este cuadrito, el estadio 3, el porcentaje de diagnósticos aumenta, ¿no? En un 44%. Y el estadio C, que es el más severo, menos fácil de manejar, aumenta el 36%. Lo ideal sería diagnosticarlos en el estadio 1, que solamente diagnostica el 37%, que obviamente por presentarse con menos severidad tiene un mayor pronóstico de vida. La supervivencia estimada en 5 años, como encontramos aquí, el tumor en estadio 1 se encuentra generalmente en un 90%, que está limitado solamente al ovario. En el estadio 2, el tumor extendido a órganos vecinos, que se encuentra una sobrevida en 5 años del 65 al 70%. Y en el estadio 3 y 4, que ya se extendió a distancia, una sobrevida del 20-30%. Como vemos,
Conforme avanza el estadio en 2 o 3, el riesgo de sobrevida va disminuyendo, ¿no? El porcentaje de sobrevida va disminuyendo. Bueno, paciente, en este cuadrito vamos el bajo riesgo y el alto riesgo. Lo que son cánceres de bajo riesgo es de 1A, el 1B y el grado 1, y de alto riesgo son de grado 2 o grado 3, el 1C, 1-2 y las células claves. En el de bajo riesgo no hay indicación de quimioterapia complementaria, pero en el alto riesgo sí hay una indicación de quimioterapia complementaria. Bien, el tratamiento. El tratamiento se hace por 3 formas, con cirugía, quimioterapia y un algoritmo tratamiento alternativo combinado. El tratamiento, el cáncer ovario consiste en una corrección quirúrgica con la extirpación quirúrgica de todo el tumor existente y visible, seguido de quimioterapia. El tratamiento de cáncer ovario consiste en la extirpación quirúrgica de todo el tumor visible, ¿no? Con lo que se conoce como una cirugía óptima citorreductora. Seguido de la mayoría de los casos, un tratamiento de quimioterapia. Una vez confirmado que se trata de un cáncer de ovario, se extirpa todo el útero, el ovario, se extirpa parte de la grasa que se encuentra fuera del intestino, toma muestras biópsicas localizadas en toda la parte de la cavidad abdominal y se toma biopsia de ganglios linfáticos. La mayoría de pacientes con un estadio 1, el tumor siempre está limitado al ovario. La cirugía consiste en curación de enfermedad. Se saca el ovario y la paciente queda y se queda en observación. Sin embargo, existe un 20 a un 30% de pacientes que presentan recaída de la enfermedad. Los factores asociados a mayor riesgo de caída son el grado histológico. Cuando encontramos un paciente de grado 3, tiene menor supervivencia que un paciente con grado 1, ¿no? El estadio también indica la sobrevida en 5 años. Un paciente que tiene, como debo repetir, un grado 1, grado 2, tiene mayor sobrevida, el 78%, que hay un paciente que tiene estadio 2, perdón, 3 o 4. El tratamiento de cáncer de ovario pues, lo podemos dividir en cirugía primaria, cirugía coadyuvante y postquirúrgica y seguimiento y las evaluaciones. Bien, el tratamiento quirúrgico puede ser confirmación histológica, o sea, se hace la formación histológica haciendo la cirugía de la tumoración, se saca la tumoración, se mata patología. Como voy a repetir, no se hace por punción porque se puede diseminar por el líquido que puede caer en cavidad abdominal. Se hace para hacer estadiaje en el estadio 1 y 2 y la citorreducción en los estadios 3 y 4. Bien. La cirugía puede ser estadificadora y citorreductora. Como lo voy a repetir, se hace una incisión media, supra e infraumbilical, una inspección de la palpación de toda la parte de cavidad abdominal, aspirado líquido cítico si encontramos, estudios operatorios, salpingo-frectomía bilateral, una histerectomía, biopsia de serosa, linfadectomía pélvica, muestreo ganglionar, y se le hace una estadificación. Si vemos que ya es una paciente con grado 3 o 4, lo que se tiene que hacer es una citorreducción, cirugía citorreductora, ¿no? Bien, para hacer una cirugía citorreductora óptima, si la enfermedad es visible, residual y visible, se puede sacar todo lo que son los ganglios. Se dice que cuando se encuentra un ganglio se deja lo menos posible, se debe dejar hasta menos de 1 centímetro para hacer una citorreducción óptima. En el tratamiento tenemos, bueno, como dijimos, parte del tratamiento es la cirugía, pero tenemos una cirugía adyuvante y un tratamiento neoadyuvante. El tratamiento adyuvante hace la cirugía, seguida de quimioterapia, que puede ser de 2 formas, intravenosa o intraperitoneal. Si vemos que la cirugía no se puede realizar, entonces hacemos un tratamiento neoadyuvante, que necesitamos primero quimioterapia, después de los 3 cursos se puede hacer la cirugía y continuar con quimioterapia de 3 cursos más. O si no, hacer una quimioterapia y pasados los 6 meses hacer la cirugía citorreductora, que puede ser la secundaria o la intervalo. El tratamiento, si es un tratamiento coadyuvante, puede ser la cirugía ha sido exitosa, podemos tener una terapia endovenosa, en donde se puede utilizar carboplatino y plastaxel, ¿no? Si hacemos un tratamiento de quimioterapia con una intraperitoneal, aquí colocamos plasticotel, cisplatino y plastaxel cada 3 semanas por 6 ciclos.
El tratamiento de intraperitoneal es un tratamiento que realmente da mayor resultados, como vemos acá. El promedio de sobrevida global, supervivencia global es de 65.6 meses y el segmento de la sobrevivencia global, el tratamiento de quimioterapia endovenoso es de 49 meses. Pero como es una técnica muy compleja, aparte produce menos expulsión, infección, toxicidad renal, dolor renal, neurotoxicidad, esto se debe realizar solo en lugares y centros especializados, ¿no? Bien, este es un algoritmo de resumen. Si la cirugía se realiza, si el paciente es candidato a cirugía, un diagnóstico por estadiaje o citorreducción, si está en los estadios 1A o B, en primer grado se puede hacer una observación. Si los estadios 1A, 1B, en segundo grado, se puede hacer una observación. Pero si encontramos estadios 1A, B, con grado 3, 1C, 2, 3A y 3B, lo que conlleva es hacer una quimioterapia adyuvante. Si no se puede hacer la cirugía, entonces en el estadio 3 y 4 se hace una quimioterapia neoadyuvante y posteriormente se hace una citorreducción y posteriormente una quimioterapia coadyuvante. En los casos de una cirugía óptima y en caso de una cirugía que no se puede realizar por ser criterio de irreversibilidad, ¿no? Bien, hay unos pacientitos que podemos parar aquí en el hospital de Tarapoto, o es acá unos tumores de ovario derecho, y aquí otro tumor, como ustedes ven, aparte de una parte sólida, que posiblemente es un sistema maligno. Bien, en conclusiones, el cáncer de ovario es la tercera neoplasia ginecológica que se presenta, se diagnostica en estadios ya avanzados, 3 y 4. No existe una prueba de tamizaje screening, como hemos visto en la estrella 125, que es un marcador tumoral, no es específico, pero ya por lo que hemos comentado, el abordaje puede ser complejo y dirigido en cada paciente. El caso de quiste de ovario se utiliza la ecografía transvaginal y los marcadores tumorales, que son una combinación de ellos que nos puede dar un mejor diagnóstico. El uso de anticonceptivos orales ayudan a la prevención del cáncer de ovario y la esterilización primaria se considera en estadios tempranos. Muchísimas gracias. Bien, gracias, doctor Henry Sánchez, por su exposición. Si tuviéramos alguna pregunta, por favor, podríamos levantar nuestras manitos o a través de las reacciones, o en todo caso, en el chat podemos describir la pregunta para poderlas leerlas. Bien, por de pronto, doctor, sabemos que este año el lema para la lucha contra el cáncer en general es por unos cuidados más justos. Es un lema en cierre de brechas, ¿no? Que la Organización Mundial de la Salud, conjuntamente con el Centro de Investigación de Lucha contra el Cáncer, ¿no?, denominaron este año este lema. Entiendo que para nuestro sector salud y todos los que estamos trabajando, ya sea en los diferentes niveles de atención de nuestra región, tenemos el compromiso de hacer actividades preventivas promocionales, ¿no? Y estando en nuestro hospital también brindar la educación a los pacientes. Hoy hemos entendido a través de su exposición que el grupo de mujeres afectadas están dentro de los 50 a 69 años en promedio, ¿no? Ese es el grupo que es afectados. Bien, si hablamos de prevención, en todo caso, ¿qué serían los cuidados que debemos tener los profesionales? En todo caso, ¿qué debemos educar a nuestros pacientes? Porque si bien es cierto, usted ha mencionado que esto que es como que es muy lento, ¿no?, muy discreto en la sintomatología, sin embargo, no podemos percibir muchas veces, ¿no?, las mujeres de estos daños y darnos cuenta recién cuando estamos en un estadio mucho más avanzado, donde el tratamiento tiene que ser probablemente quirúrgico. ¿Cuáles serían sus recomendaciones, doctor, para los médicos o profesionales de la salud que también están en la parte preventiva promocional?
Bueno, como le vuelvo a repetir, el cáncer de ovario es un cáncer que se detecta y en forma tardía, pero tenemos algunos elementos que nos puede dar ya la sospecha de poder tener un examen previo o descartar ya un cáncer de ovario. Como le voy a repetir, hay síntomas abdominales como llanura, micción de tres puentes. Aparte de eso, si nosotros ya tenemos un antecedente de cáncer de mama, algún familiar o otro tipo de cáncer, nosotros debemos estar ya haciendo un chequeo, ya que sea la ecografía transvaginal, es uno de los métodos de mayor acercamiento hacia un cáncer de ovario, porque podemos ingresar por la cavidad vaginal y ver los órganos de forma más directa, que podría ser una forma de diagnóstico para poder prever un cáncer de ovario. Es decir, si nosotros encontramos un cáncer de ovario o una tumoración, perdón, en un ovario y tenemos ya antecedentes familiares, nosotros ya podemos tener en cuenta que tenemos que volver a hacernos el seguimiento para poder detectar un cáncer de ovario, ¿no? Bien. Tenemos una pregunta acá. ¿Hay un síntoma específico de cáncer de cuello uterino? ¿De cáncer de cuello uterino o de Ajá, de cáncer de cuello uterino. Bueno, el cáncer de cuello uterino generalmente presenta sangrado, ¿no? Esa es una característica del cáncer de cuello uterino, sangrado en pacientes. Pero existen, a diferencia del cáncer de ovario, sí existe una prueba de screening, que es el Papa Nicolau, ¿no? En el cáncer de ovario nosotros no tenemos un screening específico para determinar un cáncer de ovario. En cambio, en el cáncer de cuello uterino sí existe lo que es el sangrado vaginal, ¿no? Persistente, y se ha recomendado que la paciente con antecedentes de cáncer de ovario familiar o cáncer de cualquier tipo de cáncer se hagan pues su Papa Nicolau para detectar células cancerígenas de primer estadio, que también es una de las formas de método de screening, ¿no? Que es el Papa Nicolau, que en el cáncer de ovario no lo tenemos. Bien, doctor. Gracias por su respuesta. Muchísimas gracias, muy buena información, excelente ponencia, muchas gracias, buenas tardes. ¿Qué recomendaciones nos daría para el primer nivel de atención? Muchas gracias, justamente acabamos de explicar, ¿no? Sí, justamente la recomendación es a aquellas personas que ya tienen por lo menos un cáncer anterior en familia o un cáncer que haya tenido antecedente de cáncer de mama, se haga un chequeo básicamente de ver lo que es los ovarios, ¿no? Hacerse una ecografía transvaginal cada 6 meses, nos va a ayudar mucho en personas que ya tenían antecedentes familiares de cáncer de ovario. Pero si esa ecografía sale negativa, pues podemos ir ampliando el espacio a 8 meses, a un año, ¿no? Para determinar y estar pendientes siempre del chequeo. Generalmente las mujeres o menopáusicas y con antecedentes familiares, yo creo que el chequeo va a ser de cada 6 meses a un año. Bien. Muchas gracias, muy buena la información, muy buena ponencia, doctor Sánchez. Soy la licenciada de enfermería y trabajo en servicio de pediatría. ¿Se puede diagnosticar en niñas? ¿Cuál es la clínica o síntomas? Bueno, hay quistes que, por ejemplo, el teratoma madura y madura. Una vez operamos una paciente de 14 años que presentó una tumoración gigante de ovario que fue siendo un disgerminoma. El disgerminoma es un cáncer, tipo de cáncer de los epiteliales que se encuentran, pero en edades de segundo y tercera década, ¿no? Entre 20 y 30, 40 años, 30 años se encuentra un disgerminoma. Bueno, sí se puede ver, pero son cánceres o son tumoraciones muy infrecuentes. Debe haber una historia ahí de genética, Exactamente, ¿no? debe haber una historia genética de pacientes con antecedentes de cáncer, ¿no? Bien, gracias por las indicaciones. Si bien no existe patognomonia, es importante la sospecha. Claro, como lo decir, paciente con sospecha, paciente de 50 años con menopausia, que enfrenta con dolores abdominales, con un aumento de distensión abdominal, que siente urgencia al miccionar, urgencia de defecar, y con antecedentes familiares, entonces es una paciente de alta sospecha que puede ser un cáncer de ovario. Entonces esa paciente ya puede parar la orejita y decir, ¿sabes qué? Voy a hacer un chequeo con la posibilidad de tener un cáncer de ovario, ¿no? Bien. Excelente, doctor. Gracias por las respuestas a las preguntas. De igual manera, acá hay otra pregunta. ¿El alcohol o tabaquismo predispone o aumenta la incidencia de cáncer de ovario en pacientes con carga genética? Claro, de pacientes, bueno, se ha sabido que la mala alimentación y sumado a ello el alcohol y el tabaquismo puede predisponer en cualquier tipo de cáncer, no solamente el cáncer de ovario, ¿no? Cualquier tipo de cáncer puede predisponer a
la presencia de un cáncer de mama, así no haya tenido la carga genética, ¿no? Bien, excelente, muchas gracias. Gracias, doctor, por la exposición. Excelente ha estado el tema y gracias a ustedes también por la participación. Bien, nos estamos despidiendo entonces. Recordemos que el día 4 de febrero es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. El lema de este año es por unos cuidados más justos. Cierre de brecha en nuestro país también. Muchísimas gracias por la invitación. Espero que la información que les haya brindado haya sido de mucho, que les sirva para tratarse o para ver a los pacientes que pueden tener, inclusive a nuestros propios familiares. Nos sirve como una indicación para poder ver y determinar a los familiares si tenemos en nuestra familia a algo o un paciente que ha tenido cáncer y nosotros somos directos, pues podemos estar pensando ya en una sospecha de poder tener un cáncer de ovario. Muchísimas gracias por la invitación y espero que les sirva de mucho la información. Ya, gracias, doctor. No sé si podemos contestar esta pregunta. ¿Relación entre el cáncer de ovario y síndrome de ovarios poliquísticos? Bueno, el síndrome de ovario poliquístico es otra patología totalmente diferente a lo que es un cáncer de ovario, ¿no? Estamos hablando de patología de quistes que produce un trastorno hormonal por androgenismo, ¿no? Que no se produce en un cáncer de ovario, ¿no? El ovario poliquístico es otra patología diferente. Podemos tener ovario poliquístico, tenemos el ovario poliquístico en sí, tenemos un trastorno hormonal, y podemos tener también hirsutismo, aumento del peso, que lo que el patrón más severo en el ovario poliquístico es la infertilidad, ¿no? Que puede llevar, por el hecho de infertilidad, es anovulatorios, es decir, no hay ovulación, por lo tanto no hay, si nos basamos en la teoría de la ovulación incesante, entonces un ovario poliquístico que no hay ovulación no está considerado y no tiene relación básicamente con un cáncer de ovario, ¿no? Bien, ahora sí, nos despedimos. Muchísimas gracias. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias, doctor, y gracias al equipo del Hospital 22 Tarapoto por hacer presente esta exposición. Que tengan ustedes muy buenas tardes.